hablar en público crea adicción, decía un profesor mío. Pero es que era muy interesante y había que escucharte. Gracias, Álvaro. Y para finalizar la mañana, bueno, repito, tanto el estudio de Qualimetry sobre la experiencia cliente como este del mapa de librerías están colgados en la web de CEGAL, los dos, para que lo consultéis. Esto solamente eran presentaciones. Y repito que para finalizar la mañana, la primera mesa redonda de este 25º Congreso de Librerías y un tema con debate. Los compañeros ya lo han puesto todo perfecto, como si fuera un plato de televisión. La contratación pública. ¿Cómo beneficiamos a toda la cadena del libro? Experiencias locales y europeas. Daniel Martín Brenán, Isabel Moyano Andrés y José Guilló, que ya nos va a presentar y a moderar Cristina Benavides, que es la directora de la librería Lex Nova. Bueno, buenos días otra vez. Hola, gracias por estar aquí a todos los congresistas, a las libreras, los libreros, los bibliotecarios, distribuidores, editores y la prensa. Primero, agradecer al CEGAL por permitirme expresar lo que pienso sobre este tema y por buscarme este equipo de expertos tan estupendo que son los que nos van a llevar a un resultado, a ver si conseguimos final que nos guste a todos. A ver, porque me habían dejado aquí un índice que creo que se pone aquí. Vale. Yo les voy a hacer, os voy a hacer solo una presentación del tema y luego van a hablar en la mesa Daniel Martín, que es de la Federación Internacional y Europea de Libreros, Isabel Moyano, que es la subdirectora general del Libro de la Comunidad de Madrid, y José Guilló, que es nuestro abogado. El tema es el siguiente. La práctica actual de la contratación de suministro de libros impresos a las bibliotecas públicas no facilita el acceso a las librerías, como muestra el hecho de que desde enero del 21 hasta junio del 22 el volumen de contratación ha sido en España de 29 millones de euros. Con estos datos, el número de librerías adjudicatarias ha sido solo de 102, pero lo peor de todo esto es que la proporción ha sido la siguiente. 4 librerías se les han adjudicado un 35% de los concursos, repartiéndose entre 98 restantes el 65%. ¿Por qué hay pocas librerías que son las mayores adjudicatarias? Pues la razón principal es que, como consecuencia de que el libro tenemos el precio fijo, que estamos todos muy contentos con él, ese hueco de oferta del precio fijo solo se puede ofertar un 15% de descuento. Es decir, que ese criterio ya está empatado. Como consecuencia de este empate, el desempate, por ley, si no dices otra cosa, es a tanto por ciento de discapacitados contratados. Entonces, hay unas cuantas empresas o librerías, vamos a llamarlas librerías, entre comillas, que se dedican exclusivamente a presentarse a concursos, que solo tiene contratado a 1 o 2 mujeres discapacitadas, porque el criterio es que primero desempata el contrato de discapacitados, luego desempata los contratos fijos y luego las mujeres que tengas contratadas. Entonces, con una mujer contratada, ya discapacitadas se llevan todo el concurso. También hay otro criterio de desempate, que es que se considera como criterio de desempate regalos de libros, otros materiales, libros electrónicos, etcétera. Que esto, bueno, luego al final José Guilló nos explicará que hay varios concursos de estos que hemos recurrido porque nos parece que van en contra de la ley del libro. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que si ahora en este momento hay 102 librerías adjudicatarias y, según nos ha dicho María José Gálvez, hay más presupuesto todavía que no ha salido, que viene de los fondos europeos para compra de libros, no se lo lleven solo 98 o 100 librerías, sino que pudiéramos llegar
a 500 o 600, es decir, que se reparta muchísimo más esa adjudicación, que haya muchísimas más librerías que lleguen a ese presupuesto y que, bueno, pues que dentro de 2 años estemos aquí tan contentos porque digamos, oye, ¿te acuerdas que hablamos de que había 100 librerías adjudicatarias en el 21 y 22? Pues ahora hay 500. Librerías sobre todo de proximidad, que es lo que buscan las bibliotecas, o sea, librerías que es sostenible además. O sea, no tiene sentido que un libro vaya de aquí a Barcelona, de Barcelona aquí y luego vuelva otra vez a Sevilla, sino que vayan directamente a las propias bibliotecas que son las que están al lado. Bueno, eso y muchas más cosas que espero que luego descubramos. Para debatir este tema y encontrar las soluciones están… ya les he presentado, perdón, porque a mí se me va un poco, que ya les había presentado. Entonces, empezamos… A ver, un momento. Empezamos con, vamos a ver, Daniel Martín. Daniel Martín, como os había explicado, es de la Federación Europea Internacional de Libreros. Es hispano-irlandés, medio español, medio irlandés. Trabaja en Bruselas y para la Federación Europea Internacional de Libreros. Graduado en el King's College, tiene una especialidad en política europea y por la Universidad de Ámsterdam y está muy interesado en el papel que juega la Unión Europea en promover la cultura mediante sus políticas, programas de financiación y proyectos. Daniel nos va a explicar la situación de librerías, contratos públicos y compra de libros para bibliotecas en el resto de Europa con sus problemas y soluciones. Y vamos a acordarnos de lo que nos dijo el ministro ayer cuando estaba hablando con la francesa y miró para otro lado cuando nos explique lo que hacen los franceses. Entre otras cosas, nos va a explicar cosas interesantes. Gracias, Cristina. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Intentaré no extenderme mucho porque supongo que también habrá algo de diálogo, pero hoy presentaré un poco cómo se encuentra la situación de contratos públicos a través de Europa. Primero empezaré hablando un poco sobre la Federación Europea Internacional de Libreros, donde trabajo, qué hacemos un poco y luego ya empezaré a hablar del tema a nivel europeo y pondremos algunos casos prácticos que, como veréis, funcionan dependiendo de si hay una ley fija del libro o no. Tendremos algunas conclusiones y luego introduciré un pequeño proyecto que estamos haciendo en nuestra asociación que posiblemente nos ayudará a indagar un poco más en el tema. Entonces, la asociación en la que trabajamos, EIBF en inglés, pero es la Asociación Europea Internacional de Libreros, representa asociaciones nacionales de librerías de todo el mundo, incluyendo CEGAL. Bueno, y lo veis aquí que representamos a más de 25.000 libreros en todo el mundo, de todo tipo, negocios familiares, cadenas, librerías online, etc. Y básicamente lo que hacemos es representar sus intereses, hablar con los que toman decisiones a nivel europeo, pero también a nivel internacional, y también facilitamos el diálogo entre las diferentes asociaciones en todo el mundo. Lo hacemos mediante reuniones, pero también eventos de todo tipo. Bueno, eso. Creemos que las librerías de proximidad son los pilares, claramente, de sus comunidades y ayudan a lo siguiente: facilitan espacios, invierten en sus comunidades, garantizan acceso a literatura y mejoran hábitos de lectura, claramente. Esto ya lo he explicado, entonces no creo que haga falta, pero todo el trabajo que hacemos, a lo mejor recalco un poco en el tema de reuniones con responsables en instituciones europeas, porque también durante el COVID sí que tuvimos algunas reuniones con eurodiputados españoles y también miembros de la Comisión Europea,
y siempre intentamos mantener a CEGAL involucrados y ese espacio sigue abierto después del COVID y para eso estamos básicamente en Europa. Vale, entonces empiezo con lo que tenía que empezar. Sobre el tema de contratación pública, ¿qué papel juega la Unión Europea? ¿Por qué es importante? Sabemos que los procesos se llevan a cabo mayoritariamente a nivel nacional, regional, local. Entonces, ¿qué papel desempeña la Unión Europea? Pues establecen objetivos mínimos que deben cumplirse en todos los países de la Unión Europea y lo hacen mediante legislación, específicamente por directivas. Y las directivas son un tipo de legislación que deben implementarse en todos los países, pero dejando a cada país que desarrolle su propia ley, cumplimentando y respetando los objetivos que la Unión Europea presenta. Entonces, en el tema de contratación pública, la Unión Europea presentó 3 directivas en el 2014 que tenían que llevarse a cabo y introducirse en la legislación nacional de cada país en un periodo de 2 a 3 años. Entonces, cada país de la Unión Europea tuvo que desarrollar su propia ley que cumpliera los objetivos de estas directivas. La intención de las directivas, como vemos aquí, eran de crear más transparencia, en teoría procesos más simplificados y que las pymes tuvieran mejores condiciones de participar. Luego veremos si este es el caso o no, pero eso era la intención. Y algunos cambios que introdujeron funcionan en base a umbrales. Según el umbral, si es muy elevado o no, los procesos de licitaciones se abren en el ámbito europeo, es decir, que pueden participar empresas, asociaciones de todos los países. Y luego, en un menor valor, que esos son los casos principales, se llevan a cabo a nivel nacional, regional, y es la normativa nacional que es la que se tiene que aplicar, básicamente. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos preguntas como ¿han ayudado estas directivas que se introdujeron hace relativamente pocos años? ¿Y cómo han afectado al sector librero? ¿Cuál es el proceso en diferentes países? Como ya he explicado, cada país debe introducir su propia legislación, entonces da lugar a lo mejor a según qué diferencias en estos países. Y la pregunta de ¿es un tema europeo o nacional? Entonces, empezamos. Para explicar los casos prácticos, primero debemos mirar si en el país hay una ley fija del libro o no, porque según haya o no, influye en el proceso de, bueno, esto ya lo sabéis todos, influye en el proceso de compra-venta de libros y también en casos de contratación pública. Entonces, dependiendo de esto, miramos casos de Francia y Alemania. España no lo voy a explicar porque creo que tenemos expertos aquí que saben más del tema que yo. Y luego miramos países donde no hay ley fija del libro, por ejemplo, en Irlanda, en Suecia o en Finlandia. Empezamos por Francia. En el 2016 se introdujo la ley que leéis a continuación, que conforme a la directiva y a la ley fija del libro en Francia que existe, si no me equivoco, desde los años 80. Entonces, una parte de la ley especificaba que los contratos públicos para libros no escolares se pueden beneficiar de una disposición especial, es decir, de un umbral de exención del proceso. Clarificando, o sea, el umbral de exención para todo tipo de contratos públicos es de 25.000 euros, pero se subió este umbral a 90.000 euros para tipos de contratos suministrando libros no escolares. Por tanto, eso significa que en el suministro de libros por debajo de este valor están exentas y no tienen que participar en estos procesos de contratos públicos, lo cual ayuda a las pequeñas librerías a que puedan participar en estos contratos.
Este es un ejemplo de Francia, por ejemplo. En Alemania también vemos que la ley fija del libro sí que determina cómo funciona el proceso. En el caso de bibliotecas, sí que es verdad que todavía muchas bibliotecas adquieren libros en librerías a nivel local y regional gracias a la flexibilidad que la ley permite, básicamente. Eso sí, deben conceder un descuento máximo posible dependiendo del tipo de biblioteca que se trata. Eso sí, sí que nos dicen nuestros miembros alemanes que existen cada vez más el número de bibliotecas que participan en procesos de licitación a nivel europeo, es decir, contratos más grandes. Bueno, libros de texto, también para que tengáis una idea, también están obligados a un descuento específico para colegios que funciona también en valor del volumen de pedidos. Y por el tema de la ley fija del libro no hay competencia, entonces, como nos dicen, muchas veces se llevan a cabo estos contratos, se eligen casi al azar, lo cual no ayuda en todo el proceso. Eso sí, la ley fija del libro alemán prevé una posibilidad y es que escuelas dispongan de un presupuesto propio que luego les permite, como decía antes, la flexibilidad que la ley permite, encargar pedidos de menor volumen a librerías locales. Luego nos movemos a países que no tienen ley fija del libro. En Irlanda tenemos un caso que preocupa a las librerías. Empezó más o menos en el 2016, cuando un sistema de licitación se presentó a nivel nacional, lo cual perjudicaba a librerías regionales y locales, porque no les permitían participar del mismo modo en el proceso. Eso se evidenció el año siguiente, en el 2017, cuando se reveló que muchos de los contratos se fueron al extranjero, al Reino Unido, y supuso pérdidas de 14 millones de euros para librerías más pequeñas. Y recientemente nos comentaron nuestros miembros en Irlanda que el proceso sigue siendo muy difícil y los contratos todavía se van fuera, lo cual perjudica gravemente a las librerías más pequeñas en Irlanda. Luego miramos Suecia y Finlandia, los he puesto juntos porque tienen similitudes en el proceso. Publican los municipios, los ayuntamientos publican listas con condiciones. El problema es que debido a las condiciones, cada año se adjudican a los mismos contratos a los mismos proveedores, que suelen ser grandes librerías online, lo cual perjudica de nuevo a librerías más pequeñas porque no tienen recursos para competir para competir en estos procesos. Igualmente, en libros escolares, el problema principal es que cada vez se usan menos libros de texto en estos dos países, y eso, si sumamos el hecho de que hay un monopolio de proveedores, además de que muchos ayuntamientos compran colectivamente libros, provoca una gran pérdida de ventas en librerías en cuanto a libros de texto. Eso sí, nos comentaron nuestros miembros suecos y finlandeses que para ellos el problema no es necesariamente la ley, sino que los municipios y los ayuntamientos tienen recursos para involucrar a pequeñas librerías a nivel más regional, pero por varios motivos no lo hacen lo suficiente. Entonces, algunas conclusiones que dejo también para que podamos debatir es que vemos semejanzas en países, aún así, si tienen ley fija del libro o no, sí que vemos que hay un problema en cuanto a la participación de pymes, de pequeñas librerías, en procesos de contratación pública. Eso sí, vemos que también la legislación a nivel nacional y las diferentes particularidades
sí que afectan los procesos de forma positiva o negativa. Entonces, tema de si la legislación europea o si es un problema europeo o nacional, es difícil de medir porque es un tema bastante, como digo, nacional, entonces se tiene que seguir mirando y es un tema que hemos empezado hace poco en la federación y seguiremos mirándolo en los meses que vienen. Y eso... ¿Me he pasado? Ah, no. Y eso es lo que quiero presentar a continuación. Nuestra federación recientemente nos concedieron un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea que se llama RISE Bookselling. En la Comisión les encantan este tipo de acrónimos y de, y de nombres, entonces se llama RISE Bookselling y RISE viene de resiliencia, innovación, sostenibilidad para el desarrollo del sector librero. O sea, es un nombre bastante largo. Y es un programa que nos concedieron específicamente para el sector librero y que nos permite llevar a cabo muchos tipos de actividades. Por ejemplo, hacer más estudios, investigaciones sobre temas como contratación pública, pero también sobre cualquier tipo de problema que nos digáis, que nos digan nuestros miembros, que les preocupa. Tenemos también, podemos facilitar participación en eventos como el de hoy. Tenemos a un representante de la librería Sofos de Guatemala que está aquí. También podemos facilitar talleres, muchas cosas que podemos hacer, incluyendo, como digo, más investigación en este tema. Si tenéis cualquier pregunta sobre ello y sobre nuestro proyecto, pues luego me paráis por ahí y os puedo comentar más. Entonces, muchas gracias por prestar atención. Muchas gracias, Daniel. Estamos todos ya un poco más tranquilos porque vemos que el problema no es solo nuestro, sino que hay otros países que lo mismo están incluso hasta peor. Pero bueno, vamos a intentar a ver cómo entre todos podemos conseguir nuestros objetivos. Para hablarnos de la experiencia de compras de libros para las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, tenemos a Isabel Moyano Andrés. Isabel es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Facultativo de Bibliotecas de la Administración General del Estado. Ha trabajado en la Biblioteca Nacional de España, donde ha desempeñado, entre otras funciones, jefe de servicio de reserva impresa, y desde abril del 2012 pasa a dirigir la Biblioteca Regional de Madrid y desde el 2014 es la subdirectora general del Libro de la Comunidad de Madrid. Como habéis oído que ayer hablaron y hemos hablado varias veces de lo contentos que estamos con el concurso que sacaron para compras de libros para bibliotecas, que creemos que es un ejemplo. Entonces, bueno, pues Isabel ha tenido la gran amabilidad de venir a explicarnos cómo lo hacen. Y le cedo la palabra. Hola, buenos días, casi tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a CEGAL por invitarme a participar en esta mesa y poder contar un poco en la solución que hemos buscado desde la Comunidad de Madrid para hacer las adquisiciones para nuestras bibliotecas. Es cierto que Madrid presenta unas particularidades específicas que seguramente no tengan otras comunidades autónomas. En primer lugar, desde el propio peso del sector del libro en Madrid, donde supone casi el 14% del total de las librerías del país, pero también desde la propia estructura administrativa que tenemos precisamente en la Subdirección General del Libro, ¿no? En la Subdirección General del Libro nos encargamos de las dos vertientes que en otras comunidades pueden estar separadas, ¿no? Nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con el sector del libro, pero al mismo tiempo gestionamos servicios directos de bibliotecas. Entonces, esto nos va a dar una visión radicalmente diferente de aquellos que se ocupan de una parte o de otra, ¿no? Y desde siempre hemos tratado de
realizar una política coherente de adquisiciones, pero siempre teniendo en cuenta esos dos parámetros, ¿no? La defensa del sector del libro y el fomento de la lectura, y que nuestros usuarios tengan todos los libros lo antes posible y de la mejor manera posible, ¿no? Como decía, una particularidad es que dirigimos 16 centros ubicados en la ciudad de Madrid, o sea, hacemos la gestión directa. Somos con Barcelona la mayor red de bibliotecas que existe en el país y tenemos aproximadamente 1.400.000 usuarios que tienen a su disposición cerca de 4 millones de volúmenes. De estas 16 bibliotecas, cada una de ellas mantiene colecciones que rondan los 100.000 volúmenes, y estas colecciones, que son unas magníficas colecciones, son el fruto de una manera de seleccionar y comprar los libros que se ha realizado siempre en la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos un tipo de selección muy cooperativa, donde participan grupos y personas muy diversas, desde libreros, bibliotecarios, expertos en las materias, profesores de universidad, los propios usuarios, ¿no? Y nuestra forma de seleccionar antes, este es un sistema establecido antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Estado, se hace de una manera muy directa con la librería. Nuestros seleccionadores se mueven a menudo entre las librerías de la zona para poder ver y seleccionar esos libros de calidad. Siempre hemos afirmado que no podemos seleccionar a través de catálogos comerciales. Tenemos que ver los libros. Los libros no se seleccionan solamente por lo que describe un material, porque nuestro público para el que seleccionamos es muy diverso. Es gente mayor, son niños, y cada uno de estos grupos tiene unas necesidades diferentes, ¿no? También hemos reivindicado siempre que la forma de comprar era una forma de selección permanente a lo largo de todo el año, y que los libros vayan entrando en las bibliotecas también a lo largo de todo el año, no una vez como fruto de una adjudicación, ¿no? Tradicionalmente, antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, la fórmula que seguía la Comunidad de Madrid era la adquisición a través de una fórmula rotatoria a través de las librerías que querían trabajar con la Administración y que cumplían una serie de requisitos que nosotros establecíamos, y íbamos dividiendo los pedidos entre todas ellas sin superar nunca el monto total de un contrato menor, y haciéndoles pedidos que variaban entre los 3.000 y los 5.000 euros hasta completar ese contrato menor, ¿no? Esta forma de adquisición de libros ha sido siempre satisfactoria, tanto para los bibliotecarios y para los servicios de lectura pública, como para los propios libreros, ¿no? Es una forma muy ágil de trabajar y siempre nos ha servido. Pues se pone en marcha un club de lectura y tú encargas rápidamente los libros para ese club de lectura. O sea, las necesidades se cubrían de forma inmediata. Bueno, la ley de contratos de las administraciones públicas del 2017 nos cambia un poco todo, ¿no? Y, lógicamente, el legislador lo que trata es de garantizar la libre concurrencia y incluir todo el derecho comunitario en esta ley, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Pues nosotros nos planteamos que lo que queríamos hacer a partir de ese momento es utilizar esa ley, ser estrictamente escrupulosos con la ley, pero tratar de reproducir con los mecanismos que nos daba esa forma de comprar que habíamos desarrollado siempre en las bibliotecas y siempre nos había funcionado, ¿no? Fue muy difícil, eso lo saben todos los que vivieron el proceso, ¿no? Fue un trabajo de equipo, esto lo digo siempre. Y todo el mundo se esforzó en aportar todo aquello que iba a contribuir a dar con esa solución y permitirnos reproducir esa fórmula que ya teníamos en ese acuerdo marco, ¿no? Bueno, pues en este momento tenemos ese acuerdo marco que
básicamente, y como resumen, lo que tenemos que ver es lo que nos ha proporcionado esa ley al final. A nosotros el acuerdo marco nos ha servido fundamentalmente para hacer una homologación de librerías. Nosotros hemos trabajado con la ley de otra manera, que ahora contaré, pero básicamente nos ha servido para poder homologar librerías, que es lo que la ley permite, e ir estableciendo contratos basados con ella a lo largo de los años, ¿no? Nosotros en este momento tenemos ese acuerdo marco vigente por un monto total de 8.800.000 euros que se reparte entre la adjudicación primera y la prórroga por 2 años, es decir, está vigente durante 4 años. Y básicamente lo que hemos hecho es, pues como decía, utilizar todos los mecanismos que la ley nos permitía. Pues desde introducir criterios medioambientales que la ley permite, pues por ejemplo, que la obligación de tener un establecimiento fijo de librería no más lejos de 50 kilómetros del punto donde se va a suministrar el libro, ¿no?, que serían nuestras bibliotecas. Hemos introducido también parámetros de calidad, como que los libreros tengan que utilizar herramientas que son conocidas para todos vosotros, como Sinly, Cegal en Red, etcétera, que nos permite considerar una solvencia técnica a todos aquellos que van a ser adjudicatarios, ¿no? Y además asegura la profesionalidad de todas las librerías que van a trabajar con nosotros. Nosotros hicimos una división en 2 lotes exclusivamente porque intentamos que tenemos bibliotecas generalistas, ¿no? Entonces, para nosotros los lotes fundamentales fueron lectores adultos y lectores infantiles. En lectores adultos metimos todas las materias porque nos parecía que era la fórmula más justa para repartir esas cantidades de dinero, y lógicamente el libro infantil y juvenil porque son mucho más pequeñas, y sí es cierto que algunas librerías generalistas pueden suministrar literatura infantil, al revés no era igual, ¿no? Entonces establecimos un lote para lectores adultos de 1.600.000 euros y otro de 400.000 para lectores juveniles, ¿no? En cada uno de los lotes se contemplan todas las materias que llegan a nuestras bibliotecas. Con este acuerdo estamos comprando alrededor de unos 160.000 ejemplares al año, ¿no? Y fue adjudicado en septiembre del 2020 y se adjudicó a 80 librerías madrileñas, ¿no? Va a tener una vigencia de 2 años. Estamos ya empezando a plantearnos el siguiente acuerdo marco, porque es un proceso muy largo, ¿no? Pero yo destacaría como una de las características que ha proporcionado el éxito a nuestro acuerdo marco es que cada licitador podía licitar a un lote y solo iba a ser adjudicatario de un lote. Esto, como os decía, lo que nos permitió es homologar a las librerías y repartir los pedidos en ellas. Básicamente, estamos haciendo pedidos a cada una de ellas, de las 80, de unos 25.000 euros al año, y generalmente les hacemos a cada una de ellas 2 pedidos. Pero la relación sigue siendo muy fluida y nos permite seguir trabajando con mucha tranquilidad y sabiendo, como hemos sabido siempre, que el librero está siempre al otro lado atendiendo las necesidades que nos van surgiendo. Bueno, tampoco quiero gastar mucho tiempo, pero seguramente hay cosas que queráis preguntar. Pero básicamente lo que hicimos fue diseccionar la ley, hablar con todo el mundo, pedir consejo a todos, hablar con muchísima gente que nos daba visiones diferentes que íbamos incorporando. La gente de mi equipo se especializó en contratación, hizo cursos de contratación como si se fueran a dedicar a ello. Entonces, como digo, a mí me alegra mucho, fue una labor de equipo de la que todos nos sentimos bastante orgullosos, y yo creo que finalmente lo conseguimos porque estábamos convencidos de lo que queríamos y bueno, trabajamos mucho, pero
Pero yo creo que, bueno, es lo que la Administración tiene que hacer cuando estamos en contacto con vosotros como libreros y con nuestros lectores como usuarios. Gracias. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición. Yo creo que han dicho antes que esto va a estar colgado en algún sitio. Creo que tendríamos que mandar cartas a todos los servicios de contratación de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Muchos compañeros de otras comunidades autónomas que se han puesto en contacto con nosotros, nos piden el acuerdo, y nosotros siempre que podemos ayudar, ayudamos. Pero sí hay mucha gente interesada en el acuerdo que tenemos. Es verdad que nosotros somos muy peleones, pero a lo mejor desde otras comunidades más pequeñas, más dispersas, muchas veces no es fácil pelear con los servicios de contratación, convencer a las intervenciones. Sí, sí. Es un trabajo complicado Lo y sé. hay muchas veces que en algunas unidades incluso no saben cómo canalizar esa pelea con la contratación. Pero sí es cierto que a nosotros nos han pedido ya de diferentes comunidades autónomas el acuerdo para tratar de reproducir en la medida de lo posible el acuerdo que tiene la Comunidad de Madrid. Ya. Bueno, gracias, Isabel. Bueno, finalmente vamos a escuchar a José Guilló. José Guilló es abogado, ejerciendo la abogacía desde los últimos 35 años. Ha estado prácticamente siempre metido en el mundo del libro. Fue director editorial de la Ley y Actualidad Actual Kluwer España. También ha sido director general en la compañía de Accessor, sector de información. Y ahora, en estos momentos, es el abogado del CEGAL y otros gremios. Y además es un colega porque tiene una plataforma de venta de información y libros legales que es para profesionales. José nos escucha mucho, nos escucha nuestros problemas, sabe los problemas que tenemos con las adjudicaciones y ha presentado varios recursos que están en camino. Entonces, para explicaros cómo está la situación y qué es lo que hacemos y qué es lo que hace el CEGAL y los gremios para cuando vemos actividades que nos parece que están en contra de la ley, pues os lo va a explicar ahora José Guilló. Bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias a CEGAL por invitarme y por darme la oportunidad de explicarme delante de mis clientes, porque realmente los clientes, en este caso, sois vosotros. CEGAL, los gremios hacen de intermediarios, son los que me pasan los asuntos y los que me ayudan a concretarlos, pero realmente el cliente de mis acciones sois vosotros. Luego, para mí no solamente es una exposición, sino que es un examen, puesto que al final vosotros tenéis que juzgar si hago bien mi trabajo o no. A ver, yo había preparado en el año 2020, cuando yo empecé a trabajar para CEGAL, concretamos un protocolo porque había dentro del gremio una gran inquietud con el incumplimiento de la ley del libro, ¿vale? Esto no es nuevo, la ley del libro la ley del libro es reciente, pero la anterior ley del libro era igual. Al establecer el precio fijo, pues se introduce también, como es lógico, un control administrativo de que ese precio fijo se cumpla y recae en la Administración el control de los posibles incumplimientos, ¿vale? En ese momento se dijo, bueno, vamos a abrir un protocolo para que los gremios a través de los gremios a CEGAL, se hicieran denuncias concretas. Al año siguiente
vimos que algunas de las denuncias tenían relación con la contratación pública y abrimos otro nuevo protocolo para llevar aquellos casos en los que nos parecía que los concursos públicos pues, aparentemente incumplen la ley, hasta dónde podíamos actuar como asociación. ¿Vale? Es verdad que, como todo caso jurídico, normalmente viene de una situación de desasosiego. Es decir, nadie va a los tribunales cuando está feliz y contento, lo cual ya genera una cierta insatisfacción inicial, ¿no? Yo lo que recibo de vosotros es, hombre, esto no hay derecho, es que tal, es que me están fastidiando mi negocio, es que... Lo cual, pues, digamos que a los abogados, lamentablemente, no es una dinámica en la que nos movemos de todo positividad. Normalmente suele ser una dinámica más bien de cierta negatividad, ¿no? En este caso se añade un factor además, y es que los concursos públicos se convocan por la Administración, supuestamente para cumplir el fin de que la Administración compre de la mejor manera posible, es decir, reproduce al final lo que nos decía en una presentación anterior, lo que un consumidor básico haría, bueno, pues a nivel de la función pública, es decir, se supone que tiene que elegir al mejor, al que le dé mejor servicio, mejor producto y, lo más importante, de acuerdo, como hemos dicho, de las últimas reformas legislativas, básicamente al mejor precio, ¿vale? Nuestra ley de contratación basa, en la mayor parte de los casos, cuando el contrato es un contrato de suministro, como es el caso este, porque si fuera un contrato de obra sería otra cosa, ahí puede haber un proyecto distinto, una ejecución diferente, imaginativa, pero bueno, al fin y al cabo aquí se trata de un contrato de suministro, de comprar cosas. Vale. La ley, que es generalista, como es lógico, está basada en el principio de que, bueno, la Administración compra una cosa, bueno, pues aplica básicamente dos criterios. Un criterio, hombre, el que me la venda que sea solvente, es decir, que como yo voy a contratar con él, que al final me la venda, que no tenga problemas de que no me lo vaya a suministrar, que no tenga problemas de que vaya a estar en quiebra, hoy o mañana o pasado, que haya trabajado antes con la Administración. Bueno, es lo que se llama la solvencia técnica. Pero luego hay la otra parte esencial, que es, quiero comprar este producto y la ley dice, en caso de duda, hombre, pues aplique el criterio del precio, que al contribuyente le salga lo más barato posible. Vale. Lo que pasa es que en nuestro caso, todos conocéis que hay una pequeña característica que hace que esto de al mejor precio posible, pues prácticamente sea algo inexistente. ¿Por qué? Pues porque la ley dice, y la ley es una ley consensuada con el sector, quiere decir que no es nada en contra del sector, que en el caso de las ventas a bibliotecas, organismos públicos que tengan una serie de finalidades, pero básicamente bibliotecas, se puede hacer hasta el 15% de descuento. Bien. Obviamente, el hasta, aunque esto lo discutimos todos los días en los recursos, porque la Administración dice, bueno, es hasta, puede ser alguien que ofrezca el 10, el 5, el 8, el 7. Sí, bueno, lo que pasa es que como aproximadamente en todos los concursos, como en torno al 75% de los puntos se otorgan al precio, pues si uno oferta el 10% ya sabe de antemano, no merece la pena hacer el trabajo porque no lo va a ganar, ¿vale? Entonces ese hasta se convierte en un siempre, ¿vale? El tema está en que eso es difícilmente comprensible, no ya tanto para la Administración, porque la Administración, como es lógico, está muy especializada y el que hace estos contratos sabe perfectamente la norma. Es muy difícil trasladarlo después al resto de los controladores de este sistema, básicamente a los tribunales. ¿Por qué? Pues porque en nuestro sistema de libre comercio, pues básicamente no hay precio fijo, yo diría, en nada, salvo el tabaco y algún otro producto extraño, el resto, el precio es libre.
¿Qué ha producido eso? Pues que no hay realmente una actividad jurisdiccional aplicando esta ley. Prácticamente no existen sentencias de los tribunales en los últimos 20 años porque nadie lo ha llevado. Bueno, antes del 2017 es que la mayor parte de los contratos eran contratos menores y entonces no se llevaban a los tribunales. Luego también había esa característica, pero hoy en día es que realmente no hay dónde fijarse, decir, bueno, pues el criterio jurisdiccional es este. Y además cuesta muchísimo convencer a los jueces, oiga, mire usted, que este precio es fijo. Será una anomalía comercial, pero es la ley. Y la ley no la hemos hecho nosotros, la ha hecho el legislador. Cuando dijo que el precio era fijo, lo dijo por una serie de justificaciones, entre otras y la más importante, para que se permitiera la competencia del pequeño librero. Esta es la razón del precio fijo, no hay otra. La razón es proteger que no haya un competidor que, como dice la canción de ABBA, pues se lo lleve todo. El que gana se lo lleva todo y entonces se acaba la polarización de las pequeñas librerías. Esta es la razón de ser. La verdad es que, sinceramente, cuesta mucho hacérselo entender básicamente a los jueces, porque dicen, bueno, esto, ¿por qué? ¿No? Y bueno, lo dice el legislador, ¿vale? Entonces, a lo largo de este año, básicamente hemos ido recogiendo los casos que nos llegaban de los gremios, se han sometido a un filtro a través de CEGAL, que ahora os contaré en qué criterios se basa, y de eso, en este momento, tenemos 4 asuntos vivos y 1 muerto, ¿vale? Afortunadamente el muerto es porque lo hemos ganado, entonces ese está muerto, resucitará, porque la biblioteca que lo ha tenido que anular obviamente sacará un nuevo concurso, esto es evidente, pero bueno, aunque parezca increíble, y desde luego a mí personalmente, profesionalmente me sorprendió, presentamos en un ayuntamiento de aquí, de la Comunidad de Madrid, un recurso de reposición contra el pliego del contrato. Para el que no lo sepa, el recurso de reposición significa que lo decide, en este caso, el alcalde, que ya había sacado el propio concurso, y, hombre, pues es un trámite, digamos, necesario. Yo ya le digo a CEGAL, bueno, el recurso de reposición, como es lógico, se pierde siempre, porque es muy raro que la propia Administración reconozca que él mismo, no otro inferior, superior o colateral, no, que él mismo que ha dictado ese acto, pues no lo ha hecho bien, ¿no? Pero bueno, en este caso, afortunadamente, ha cumplido con su trabajo y ha reconocido que efectivamente el concurso pues, no era correcto. ¿Vale? ¿En qué no era correcto? Pues concretamente era un concurso de los que hay montones, en los que se valoraba el 75% del precio, obviamente todo el mundo iba al 15% de descuento, como no puede ser de otra manera, pero se establecía como mejora el regalo de lotes de libros. ¿Vale? Hombre, vamos a ver. Este es uno de los meollos de la cuestión. De hecho, tenemos otros 4 recursos pendientes exactamente por lo mismo. ¿Vale? A esa parte de regalo de libros se daba el 25%. Ahí hay varias modalidades imaginativas. Hay alguno, lo veréis en la presentación, pero vamos, os lo explico básicamente. Hay alguno que lo que dice es, bueno, regáleme lotes de libros que yo elija. Bueno, ya mucho regalo no parece, porque cuando es el propio destinatario, en este caso el comprador, el que elige lo que me regale, pues hombre, en fin, ¿no? Ya con vuestras sonrisas ya lo hemos dicho todo. Hay otros que dicen, no, bueno, que lo elija el proveedor. Bueno, pero que lo elija el proveedor,
¿Con qué criterios? ¿Con los libros que le dé la real gana? ¿Con los que tenga ahí en el almacén que no sirven para nada? En eso también hay sus matices. Hay unos que dicen, sí, pero que sean libros de esto, esto y esto, y de tales años, y no de otros, y tal. Bueno, ya está poniendo algunas reglas. Hay otros que directamente dicen, los que sean. A mí que me regalen libros y ya está. Bueno, evidentemente eso nosotros desde CEGAL entendemos que es claramente ilegal, o al menos que hay que combatirlo. Si alguna vez el Tribunal Supremo nos dice, bueno, pues es una práctica perfectamente legal, la mejora del regalo de libros, pues no nos quedará más remedio que conformarnos. Pero hasta que llegue ese momento creo que hay que combatirlo enérgicamente. ¿Por qué? Pues porque cuando la ley dice que se hace el 15% de descuento, obviamente está mirando en nuestro margen medio, y nuestro margen medio, habrá unos mejores y otros peores, está en torno al 30% del precio del libro. Luego ya estás cediendo la mitad del precio al comprador. Hombre, si a eso le tienes que añadir que le regalas 250 libros, 300 libros, 400 libros, 500 o infinitos, porque hay algún concurso que dice infinitos libros, o sea, no dice la cantidad, pues hombre, un librero normal no puede competir. Es evidente que no puede. O si compite, pues lo hace incumpliendo otra norma de la ley de contratos, que es la venta a pérdidas. Es decir, es evidente que está haciendo una bajada temeraria porque lo que está haciendo es ganar el concurso sea como sea. Y esto no es razonable ni lógico y a mí por lo menos no me parece legal. Ya veremos lo que le parece a los jueces. Hay otros ayuntamientos, esto sobre todo pasa en ayuntamientos, que han dicho, bueno, pues vamos a ser imaginativos y no queremos lotes de libros, lo que queremos son actividades culturales. Hay unos que las valoran económicamente y dicen, y además que la actividad cultural tenga un precio como mínimo de 250 euros. Bueno, pues si ya la estás valorando económicamente, hombre, no es una actividad cultural libre. Realmente estás diciendo, usted le voy a dar libros y a cambio me va a dar esos libros y otras cosas que nada tienen que ver. De hecho, ni siquiera es un suministro, porque la actividad cultural no es un contrato de suministro. No se suministra ningún producto. Realmente es más bien, está más cercano a un contrato de obra, ¿vale? De estos también hay. Y los hay, ya digo, la imaginación es amplia. Hay actividades culturales de cuentacuentos, actividades culturales del Día del Libro, actividades culturales que nada tienen que ver de fomento de la lectura. Bueno, pues cada uno tal. Esto normalmente cuenta el 25% de los puntos y obviamente es valorable económicamente, ¿vale? Eso también se está combatiendo. Por la misma razón que la entrega gratis de lotes de libros, porque lo único que hace esa actividad cultural es castigar nuestro margen de manera ilegal. Si es que es tan sencillo, hombre, yo no lo propongo, pero pues mire usted, si esto ya ha ocurrido. Cuando hubo las tensiones a principios de siglo con la venta de libros de texto, que a los grandes superficies se les ocurrió decir los corticoles, los no sé qué, el Carrefour daba bonos. Bueno, la solución del legislador fue fácil. No hay precio fijo en los libros de texto. Ya está, se acabó el problema. Y se acabó. El problema es que, evidentemente, los libreros pequeños cada vez venden menos libros de texto. Esto está claro. Pero el legislador puede hacerlo. Si quiere decir mañana que la venta a bibliotecas, el precio es libre, cambia ni siquiera un artículo, un párrafo de un artículo de la ley y ya está. Pero mientras que no lo haga, creo que nuestra obligación es defender que se nos trate con igualdad de criterio a todos. Porque lo que no cabe la menor duda es que cuanto mayor es el volumen de negocio del librero, más margen tiene. Esto lo sabemos todos. Y cuanto más margen tiene, más puede hacer la competencia a su compañero, que solo puede hacer el 15% de descuento. Entre otras cosas porque tiene más volumen de libros en el almacén,
tiene más posibilidades de organizar actividades culturales, es decir, tiene más ventaja. Y esto, aunque evidentemente es muy difícil que un recurso administrativo nos reconozca que es así, en la práctica yo creo que todos sabemos que es así. Como digo, ahora mismo tenemos 4 casos vivos en el Ayuntamiento de Móstoles, en el Ayuntamiento de Caspe, en el Ayuntamiento de Torrelavega y en la Diputación de Ávila. El muerto es el del Ayuntamiento de Valdemoro, que ya digo, resucitará, supongo, pero espero que no vuelvan a sacar exactamente el mismo pliego, sacarán otro pliego distinto, espero. Bueno, tenéis el detalle, 2 de ellos, el Ayuntamiento de Móstoles y el de Valdemoro, son a iniciativa del Gremio de Madrid y los otros 3 son a iniciativa de CEGAL, ¿vale? Bien. El protocolo de cómo poder que nos lleguen otros casos nuevos, ¿vale? Ahí está, todo lo tenéis por escrito, pero está claro. Es el mismo que se está aplicando para las denuncias de infracciones a la ley del libro. Es decir, el librero que crea que un pliego o un anuncio o una práctica de un librero, editor, distribuidor o quien sea es supuestamente ilegal, lo que tiene que hacer es llevarlo a su gremio. Ahí hay un primer filtro, y es que el gremio tiene que ver que haya un interés general en esa impugnación. ¿Por qué? Porque no se trata de llevar el caso concreto de a mí no me lo han dado, no, se trata, nosotros tenemos la legitimación como asociación empresarial para defender los intereses colectivos, no los intereses individuales. Si alguien tiene un interés individual que quiera defender, pues lo hace individualmente, de hecho lo hacéis, alguno de ellos incluso lo hacéis conmigo, pero eso es individual. Yo, cuantos más haya, mejor, como es lógico, pero eso es otra cosa. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Como nuestra legitimación es de defensa de intereses colectivos, digamos indeterminados, no de una persona en concreto, el gremio territorial es el que debe de controlar que eso se ha producido, ¿vale? Y tiene que ser una gestión muy rápida. ¿Por qué? Porque el plazo de impugnación de los pliegos es de 30 días. Entonces, si no lo hacemos muy rápido, hay veces que ya es que físicamente no da tiempo. Es decir, si tú lo has pensado, no sé qué, tal cual, has tenido una reunión de la junta directiva, tal, y cuando me llega a mí quedan 3 días, poco puedo hacer. Incluso alguno es que se nos ha pasado el plazo de los 30 días, ¿vale? A todas las solicitudes de los gremios, a todas, se contesta. Se hace una primera valoración y se contesta que se hace que sí, que se va a llevar a cabo el recurso, o en todo caso que no. Si es que no, se expresan las razones por las que no. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestros recursos, vuestros recursos, son limitados, los recursos económicos me refiero, los recursos administrativos son ilimitados, podemos presentar miles, pero los recursos económicos son limitados y hay que intentar centrarse en lo que tenga alguna posibilidad de éxito, porque si no, pues, hombre, ya de por sí está difícil, como que si encima añadimos casos que no es que esté difícil, sino que están previdos de antemano, pues mal iríamos, ¿vale? Entonces, como digo, es CEGAL o el gremio, de hecho, el Gremio de Madrid lidera algunos de ellos, cualquier gremio de España puede hacerlo, si considera que los intereses que se están ahí enjuiciando no son tanto a nivel nacional, sino que básicamente es, pues, un nivel de su ámbito territorial, ¿vale? El único requisito que ponemos, ese sí o sí, es que se tiene que impugnar el pliego, ¿vale? No hay impugnaciones de adjudicaciones, en ningún caso. ¿Por qué? Porque la adjudicación ya es un caso individual. Es decir,
lo que podemos impugnar como asociación para que nadie se nos moleste y el futuro adjudicatario no diga van contra mí y todo eso. No, 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 no. Nosotros cuando impugnamos un pliego no sabemos quién es el adjudicatario, como es lógico, porque todavía no se ha producido la adjudicación. Entonces, vamos a ciegas. Ningún sentido tendría impugnar directamente la adjudicación en la que ya sí sabemos quién hay. Cuidado. Esto no significa que cuando impugnamos un pliego, como el proceso administrativo es relativamente largo, probablemente ya se ha producido la adjudicación cuando llegamos a los tribunales. Entonces, ahí sí que estamos impugnando el pliego y la adjudicación. Y en esa adjudicación, lo siento, habrá algún, espero que librero, porque si es editor, distribuidor u otra cosa, pues lo siento un poquito menos, pero si es un librero, lo siento en el alma, pero son las reglas del juego. Las digo claramente para que nadie piense que es que vamos contra él. No, vamos al beneficio general, que es el que se supone que hay que hacer, ¿vale? ¿Cuáles son básicamente las causas que estamos utilizando para impugnar? Bueno, lo primero, que no se respete el precio fijo, es decir, un máximo del 15%. Aunque parezca increíble, el año pasado tuvimos un concurso que no respetaba el 15%. Ya digo que aunque parezca increíble. ¿Por qué? Pues porque había cogido los precios de una plataforma, parece que de Google o tal, y entonces pues ya venían con el descuento y entonces, claro, había hecho el descuento sobre el descuento y realmente había hecho un descuento del 17%. Bueno, eso es anecdótico, normalmente no ocurre, ¿vale? Lo normal es que todos respeten el precio fijo. La segunda cuestión es que las mejoras que haya en el pliego, como os he dicho, no pueden ser a cambio de algo gratuito o de algo que cueste dinero, porque es una manera, digamos que por la puerta de atrás, de no respetar el precio fijo, ¿vale? No nos hemos metido todavía, pero llegará, con los requisitos de solvencia técnica, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos otros que nos estamos metiendo ahora, digamos que son más burdos. La solvencia técnica hay que hilar un poco más fino, pero yo creo que algún día llegará. Evidentemente, si en algún pliego veis que se discrimina específicamente a un librero, obviamente lo impugnaríamos. Es difícil, pero como hay 8.000 ayuntamientos, 50 diputaciones y 17 comunidades autónomas, pues vete tú a saber. Lo mismo encontramos alguno que sí que discrimina a los libreros. Después, es importante cuando el pliego establece, y eso sí lo impugnamos, condiciones de difícil o imposible cumplimiento por parte de un librero, ¿vale? Desde el punto de vista del librero. Y tampoco nos hemos metido por ahora, pero nos meteremos, como bien dice Cristina, con los criterios de desempate, ¿vale? Hay empresas, nos constan, que utilizan los criterios de desempate, que por cierto no son obligatorios, es decir, se pueden poner o no poner al criterio de la Administración, pero esos criterios de desempate de las personas discapacitadas, los contratos indefinidos y las mujeres, hay empresas que lo hacen, digamos, preparando el concurso. Y por supuesto que hay algunas que lo hacen para obtener el concurso y luego subcontratan con otras que ya no cumplen los criterios. Con eso todavía no nos hemos metido, pero más pronto que tarde creo que nos meteremos, ¿vale? Y, como digo, el último criterio, que ya os lo he manifestado, es nunca hacemos impugnaciones individuales, ¿vale? Y nada más, muchas gracias y que tengamos la misma suerte que en el último. Bueno, Pepe, muchísimas gracias. Estamos ahora todos ya mucho más seguros de que contigo al lado y haciendo todas estas cosas que estás haciendo, cada vez se va a ir mejorando y esperemos que cada vez se salgan menos pliegos pidiendo regalos y haciendo esto. Bueno, a ver, ya se nos va el tiempo. Yo tenía aquí una lista de propuestas
con el objetivo de que los presupuestos que hay para bibliotecas lleguen a las pequeñas librerías y de proximidad, y todas estas puedan llegar a tener estas adjudicaciones. Como decía al principio, no es descabellado pensar que con un presupuesto de 30 millones que tenemos se pueda repartir entre más de 600 librerías, que eso ayudaría muchísimo a todos. Se puede hacer, o sea, no es nada imposible, se puede hacer. Habría que tener en cuenta que la Administración tendría que participar con nosotros y el órgano de contratación en hacer acuerdos marco como los que hace la Comunidad de Madrid, o si son ayuntamientos pequeños, pues hacer lotes y dividir muchísimos lotes y poner que solo el lote se pueda adjudicar a un adjudicatario. Y entonces, de esta forma, yo creo que se podría un poco repartir. Mi consejo es que os presentéis, o sea, no es muy difícil presentarse. Actualmente se hace todo, es electrónico. Y también animo a las asociaciones, a CEGAL y a las correspondientes autonómicas a que os ayuden. Primero dando todo tipo de información en los concursos que salgan y a que os ayuden a preparar la documentación. Yo creo que si hacemos todos un esfuerzo común, por un lado las administraciones de hacer más lotes y más reparto, y nosotros hacer el esfuerzo de presentarnos y de que nos vean, pues probablemente podamos llegar al objetivo de las 600 librerías. No sé si tenéis alguna pregunta o ya os queréis ir a comer directamente. A ver, parece que alguien pregunta. Hola, perdona. Tenía una pregunta que, en el caso de alguna licitación nuestra, no ha sido en una librería, o bueno, librería distribuidor, digamos, para centrarlo. La pregunta es, en esos casos, el descuento que rige, que se le puede dar, me imagino que seguirá siendo el 15%, no el extra que podamos tener de un distribuidor, digamos, del 30% o similar, ¿no? Yo no he entendido bien la pregunta, perdona. Por ejemplo, si le venden se ha vendido a alguna biblioteca como si fuera un descuento a una librería, por parte de una librería distribuidor. No sé si... Yo creo que la ley solo permite el descuento del 15% cuando esos libros van destinados a servicios de lectura y a bibliotecas. Solo a bibliotecas. Otra posibilidad no existe. Solo a bibliotecas. Lo dice clarísimo la ley. Solo a bibliotecas, ni siquiera a centros de formación, creo. O sea, solo bibliotecas permiten el 15%. A ver, que me dicen que sí, que centros de formación también. Sí. Es el 15%, no más de eso. Pero sí se puede hacer, no hace falta que sea concurso. Sí. No sé si era tu pregunta. Solo una cosita rápida. Ha dicho José Guilló que los criterios de desempate no son obligatorios. ¿Y entonces qué pasa si hay un empate? Bueno, eso te lo puedo contestar yo. Dime. Porque nosotros en el acuerdo marco, Claro, la ley en acuerdo dice, marco, claro, dice que los criterios son esos. Pero la ley no te obliga a utilizarlos. Tú puedes establecer los que quieras. Ya, en el acuerdo marco sí, pero por ejemplo una licitación de un ayuntamiento, ¿no? Se presentan 3 licitadores. Pero la ley que aplicas es la misma, ¿no? Luego puedes utilizar los mismos instrumentos. Yo he utilizado la ley para hacer un acuerdo marco. Si tú utilizas la ley para hacer una licitación, puedes establecer los mismos criterios que yo he establecido y a los que la ley no me obliga. Pero ¿y cómo se articula si hay un empate? Pues, por ejemplo, nosotros, en un primer momento, que seguramente lo cambiemos, utilizamos pues, la forma... Es que además nosotros, como decidimos que todo aquel que cumplía entraba, o sea, se repartía el dinero entre todos. Entonces, los criterios de desempate nos sirven exclusivamente para ordenar una lista y empezar a hacer los pedidos.
pero nada más. Entonces, en un primer momento, pues puedes utilizar el sorteo si te viene bien para ordenarla. Exacto. Pero se utilizar el podría, por sorteo. ejemplo, si en una licitación hay un triple empate entre 3 librerías, repartir el lote o eso no se puede No. hacer. No, a ver, Empates hay muchos. A nosotros en Acuerdo de Mate están empatados todos. Pero Todos eso es hacen el sí. 15%. Entonces, No, sí, el acuerdo marco es genial y es maravilloso, yo estoy en él y me encanta, pero me refiero a otro tipo de licitaciones que son más pequeñas de ayuntamientos, en las que nos presentamos a lo mejor 3, 4 librerías, hay un empate claro y que al final pues se dirime por eso, por lo de o minusválidos. hombre, si tú no has incluido en el pliego criterios de desempate, lógicamente la Administración, utilizando la ley y los servicios de contratación, te van a llegar a aplicar los que vienen en la ley. Lógicamente, por eso tienes que incorporarlos tú antes a los pliegos. Sí, pero no son obligatorios, ¿no? No, lo que no es obligatorio es recogerlos expresamente en el pliego. Es decir, si no hay ningún criterio, son los criterios que marca la ley. Pero no es obligatorio que, como hacen muchos pliegos, reproducir esos criterios que dice la ley en el propio pliego. Antes de llegar a eso, el órgano de contratación puede poner los criterios de adjudicación que le parezca oportuno y conveniente. Pero podría decir, por ejemplo, por sorteo directamente. Sí. En caso de empate, por sorteo. Podría decir por sorteo, podría decir, como hace la Comunidad de Madrid, pues a una previa discriminación por proximidad, podría decir pues que valora su solvencia técnica por contratos anteriores, podría decir que incluso que hace lotes y lo reparte pensando que hay 3 o 4 posibles adjudicatarios, pues ya de por sí hago 3 o 4 lotes y me evito el problema de dárselo todo a uno. Y para la pregunta anterior, lo que dice la ley es que hay una excepción al precio fijo cuando el consumidor final, muy importante, tiene que ser el consumidor final, es decir, el adquirente, sean bibliotecas, archivos, museos, centros escolares, universidades o instituciones o centros cuyo fin fundacional sea científico o de investigación, ¿vale? Es decir, no solamente son bibliotecas, Sí. hay un poquito más, pero en general bibliotecas. Quiero que concluyáis con una frase o con un recoger todo. Esto me han pedido que suba para empujaros un poco, pero hay que concluir. Ha sido muy interesante, ya veis el interés. Cuando hay preguntas es que hay interés. No, perdona, que no te he entendido. No digo que concluyáis. Bueno, yo creo que hemos concluido, ¿no? Sí, yo O sea, yo creo que lo que hemos dicho ya es concluido. Yo creo que ya es concluido. Gracias, Gracias, Cristina. María. Yo creo que lo que Gracias. hemos dicho ya no se Gracias, puede Isabel. decir más. Gracias a todos. Bueno, podemos irnos a comer, ya se han ido algunos, ¿eh? Ya sabéis, siguiente parada, La Nube, con Joel Dicker y la presentación de su nueva novela. Y después, a partir de las 5 menos cuarto, aquí, ya talleres. El primero, el manga para libreros. Así que os esperamos. Gracias, libreros y libreras, por una mañana apasionante. Gracias.